¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete a nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.rg.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buen día. En nombre de la maestra María Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de esta comisión, les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Agradecemos de manera respetuosa al secretario de la Marina Armada de México, almirante José Rafael Ojeda Durán, y a su equipo de trabajo por todas las facilidades para llevar a cabo este ejercicio de capacitación. A todas y todos les invitamos a realizar sus preguntas por medio del chat de YouTube, a las que podremos dar respuesta al final de esta conferencia. Su participación y sus dudas son parte fundamental de este ejercicio. Les recordamos que las instrucciones de descarga de constancia se mostrarán al finalizar esta ponencia. A continuación, daremos inicio a la conferencia sobre seguridad pública y derechos humanos, específicamente sobre proximidad social y vinculación con la ciudadanía, impartida por su servidor, Carlos Sánchez Aguirre. Pues bien, el tema del cual vamos a platicar el día de hoy y para el cual tenemos poco tiempo, está relacionado con las actuaciones de seguridad pública bajo cierto paradigma, que es aquello que se conoce como proximidad social, por supuesto de las autoridades encargadas de la seguridad pública, o probablemente más atinado hablar de seguridad ciudadana. Entonces, la idea es que para lograr un ambiente de paz, un ambiente de respeto a los derechos humanos, es esencial contar con un modelo que se implemente relacionado con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y la ciudadanía. Este vínculo que se debe dar entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y particularmente las autoridades encargadas de la seguridad pública o seguridad ciudadana y la sociedad, la idea es que formamos parte del mismo equipo y en ese sentido la proximidad entre la sociedad y estas instituciones resulta toral para el efecto de que se puedan conseguir las metas deseadas en los proyectos relacionados con la seguridad pública o seguridad ciudadana. Así que vamos a hablar el día de hoy sobre un modelo. Este modelo vamos a ver que va a constar de varios ejes, en esencia son 8 ejes. Entonces hablemos de proximidad social. Algo que es importante es hablar de un modelo de proximidad entre la policía y, por supuesto, la sociedad a la que se debe. Este es un modelo de gestión de instituciones policiales. Insisto, eso es un modelo de gestión.
Siempre cuando hay una circunstancia de relación entre autoridad, gobernantes y personas gobernadas, esta relación siempre va a estar en cierto nivel de tensión, que a veces aumenta, a veces se distiende, pero siempre habrá cierto nivel de tensión. Esto es parte de la propia naturaleza de los estados y las sociedades y que ha subsistido a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, estos momentos que pueden darse mayor o de menor intensidad, estas diferencias, estas circunstancias, tendrán que ser tratados. A eso es a lo que le llamamos de gestión de las instituciones policiales. Entonces, el tratamiento o gestión que se le da al conflicto es una forma de reconocer que el conflicto es inevitable. No podemos concluir, acabar el conflicto porque es parte de la naturaleza humana de la sociedad, la vida en conflicto. Evidentemente hay niveles de conflicto, hay diferentes tipos de conflicto, pero la realidad es que siempre existe en todo sistema democrático un conflicto y que este ha de ser gestionado, a ser tratado. Pretender que podemos erradicar el conflicto es pretender deshumanizar a los seres humanos. Entonces, en perspectivas de vanguardia, ya no hablamos de erradicar el conflicto, sino de gestionarlo, tratarlo. Evidentemente, mediante las políticas públicas que intentan irlo disminuyendo en la medida en que esto sea posible. Y también las buenas voluntades intervienen, por supuesto, pero es importante dejarlo claro que el conflicto es natural, es parte de la convivencia humana y las autoridades deberán gestionarlo con la intención de irlo disminuyendo, irle dando el tratamiento que corresponde, pero si lo que se pretende es eliminarlo de forma definitiva, pues estaríamos en una conducta pues absolutamente imposible de alcanzar, por lo menos hasta el día de la fecha. Este modelo de proximidad tiene, por supuesto, un sustento en la ley, un sustento en el ordenamiento jurídico que se encuentre vigente en cualquier lugar del mundo, porque de otra forma no podría ser, porque estaríamos alterando esta idea del principio de legalidad. Dicho modelo, que está establecido en la normatividad del Estado, expone lineamientos y parámetros mínimos para el enfoque propio de cercanía, tanto por el lado de la gestión de las instituciones como por el ámbito de la actuación individual del personal que trabaja en la corporación. El modelo desarrolla multiplicidad de aspectos esenciales que pueden ser integrados a los esquemas de operación y de gestión que ya existen. Esto quiere decir que no es un borrón y cuenta nueva. Esto quiere decir que a partir de este modelo se pueden ir adecuando las condiciones que en la actualidad existen o subsisten, y a partir de la incorporación de este modelo de policía de proximidad, las condiciones ya previamente establecidas podrán alterar para efectos de conseguir las metas de una mejor manera. Entonces, por supuesto que este modelo es complementario a las medidas que ya institucionalmente están funcionando en este momento. Por eso es que su diseño implica cierta flexibilidad para que pueda ser adaptado a los contextos y realidades que existen en nuestro país, como en cualquier otro país. Porque recuerden que, es más, ni siquiera podríamos hablar de que hay una sola realidad mexicana, sino hay múltiples realidades. No es lo mismo hablar de zona urbana que hablar de zona rural. No es lo mismo hablar de zonas donde los servicios son eficientes, que zonas donde tenemos carencia de energía eléctrica, carencia de internet, carencia de agua. No es lo mismo el clima de las diferentes regiones, las propias sociedades que habitan nuestro país. Recuerden que México es una sociedad compuesta por muchos pequeños o más grandes, más pequeños grupos de personas debidamente identificados bajo criterios culturales de identidad. Estamos hablando de los grupos indígenas, los grupos afromexicanos o de personas afrodescendientes. Y en ese sentido México tiene una realidad que está compuesta por múltiples situaciones.
Esto derivado, bueno, de nuestra historia, pero también de la dimensión del país y entre otros muchos aspectos de carácter cultural, social, económico, político, religioso, etcétera. Entonces, por eso hay múltiples realidades en México, pues este modelo está pensado para que pueda ser adaptado a todos estos contextos diferenciadores que existen en todas las latitudes de nuestra República Mexicana. La vocación de este modelo es establecer los parámetros, un mínimo. Las acciones pueden ser muchísimas más, pero al menos se establece esta gama de paradigmas para que las instituciones de seguridad ciudadana pues logren una operación de carácter exitoso. La idea es en todo momento la proximidad y esto va a generar ciertas condiciones para un cambio y un cambio para bien. Es a lo que se le llama aquí innovación. Entonces, este modelo se compone de 8 secciones. Voy a hablarles de ellas de manera breve porque, por supuesto, habría mucho más que desarrollar. Solamente son algunas pinceladas relacionadas con las 8 secciones en que se integra este modelo de intervención. Entonces, la primera sección habla sobre la proximidad y cuáles son los objetivos de la misma. En la segunda sección se habla de las bases institucionales para formalizar y garantizar la continuidad del trabajo, con enfoque, por supuesto, de proximidad mediante el marco normativo que corresponde. En la tercera sección, esta es una dimensión en la actuación individual de la policía, de cada una de las personas que integran los grupos policiales de las diferentes corporaciones. Sabemos que en México, a nivel federal, tenemos a la Guardia Nacional. En el ámbito de local pues están los diferentes grupos policiales, pero también está la Policía Ministerial. Pero también tenemos, por ejemplo, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la propia Secretaría de Marina, que en determinadas condiciones y bajo lo que establece la Constitución y la ley, realizan actividades de seguridad pública. Entonces también les aplica. Entonces aquí tendremos parámetros mínimos de reclutamiento, equipamiento, sistemas de premios y promociones y formación constante, tanto inicial como formación continua. Esto está en la tercera sección. En la cuarta sección se encontrarán criterios de metodología de solución de problemas. Se profundiza en temas de recolección y análisis de información, seguimiento de resultados. Esto no es otra cosa más que la aplicación del modelo, de un modelo basado en la perspectiva científica para la operación precisamente del mismo en relación con los temas de seguridad pública. La quinta sección se refiere al diseño de estrategias productivas de acercamiento con la comunidad. La sexta parte presenta estrategias de colaboración con otras áreas y grupos de la sociedad civil que están organizados, como por ejemplo los organismos no gubernamentales protectores de derechos humanos, asociaciones civiles, entre otros. La penúltima sección del modelo versa sobre temas de atención a víctimas, canalización de las mismas, recolección de denuncias. Es importante que las policías coadyuven también en el respeto y la atención de los derechos de las personas víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos. Y por último, la octava sección, mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. En esencia, lo que podrán ver ustedes aquí no es otra cosa más que estamos diseccionando toda la estructura de una política pública. Y esta política pública pues está enfocada a establecer, implementar un modelo con cierto basamento, con un cariz de corte científico en diferentes ámbitos como es el aspecto cultural, el aspecto social, económico, entre otros, para poder lograr, por medio de la implementación de este modelo, mayor proximidad entre la ciudadanía y las instituciones o las corporaciones encargadas de temas de seguridad pública, como bien puede ser, ya lo habíamos dicho, la Secretaría de Marina. Veamos el primer rubro del modelo, que es la definición de objetivos de la policía de proximidad. ¿Qué es la policía de proximidad?
La policía de proximidad no es en esencia una institución, sino es una estrategia de gestión policial que tiene por objeto, aparte de combatir la delincuencia y por supuesto la violencia, busca la forma de identificar y resolver sus causas. La violencia, la delincuencia, no es más que un efecto que tiene múltiples causas. Bajo los paradigmas de la ciencia, entendemos que hay dos formas de atacar un fenómeno. Una es atacar por vía de las causas y otra es atacar por vía de los efectos. Poniendo un ejemplo, pudiera entenderse mejor, haciendo alguna analogía. Si tengo dolor de cabeza y me dan un analgésico, se me quitará el dolor de cabeza. Ese es atacar el efecto. Pero si identificamos cuál es la causa de mi dolor de cabeza, pues podemos atacar la causa. Entonces probablemente mi dolor de cabeza obedece a un problema de mi presión arterial. Entonces el médico que identifica la causa, puede dar un tratamiento para mantener equilibrada mi presión arterial y entonces el efecto, que es el dolor de cabeza, ya no se verificaría. En este ámbito, la violencia y la delincuencia son posibles de ser tratadas a partir de sus causas o a partir del propio efecto. La intención de este modelo es no nada más combatir la violencia y delincuencia como efecto, sino identificar las causas y atacar por la vía de las causas. En este orden de ideas, si se logra aliviar la causa, evidentemente el efecto se vería modificado. Sabemos perfectamente que la violencia y la delincuencia, como cualquier tema social, son múltiples las causas que lo provocan. No hay una causa, no existe la causa de la delincuencia o de la violencia, sino todo problema social es causado por múltiples situaciones. Evidentemente podemos atacar alguna de esas causas y el efecto tendría que modificarse. Entre más causas ataquemos, mejor lo resiente el efecto. Por poner un ejemplo, las condiciones económicas de pobreza de las personas no son causa de violencia y de delincuencia, sino son una de las múltiples causas. Si mediante programas de asistencia social podemos aliviar los problemas de pobreza, podemos esperar que los niveles de violencia y delincuencia disminuyan. Pero nunca que se erradiquen, porque sabemos que la violencia y la delincuencia pues provienen de múltiples causas que no solamente son las condiciones de pobreza. Sería una arbitrariedad de parte de cualquier persona pretender que quien es violento o quien califica como delincuente sea necesariamente una persona en situación de pobreza. No necesariamente es así. Esa estrategia promueve el acercamiento con la ciudadanía porque la ciudadanía es corresponsable en la producción de seguridad. La ciudadanía conoce sus problemas, la ciudadanía puede solucionar sus problemas y actúa en colaboración con las autoridades policiales. Y esto es bien importante. Es muy fácil echarle la culpa a las demás personas y no asumir las responsabilidades. Todo problema que tiene una sociedad atañe a la sociedad, yo soy parte de la sociedad, todo problema que la atañe, pues me atañe a mí mismo. Y en ese sentido, pues yo debo considerarme como corresponsable de los problemas que aquejan a la sociedad. Siempre y cuando yo logre asumir mi responsabilidad al respecto, pues existe una mayor probabilidad de que las cosas mejoren. Este modelo busca, 1, mejorar la seguridad, 2, mejorar la percepción de la seguridad y número 3, aumentar la confianza en la policía. Y por ese lado estaría la determinación de objetivos. Número 2, el desarrollo institucional. Es la visión de proximidad, entre otras. Implementar este modelo de policía de proximidad es una perspectiva que involucra a todas las corporaciones policiales, no solo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o a las Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas, o no estamos pensando en las policías del orden municipal o solo la Guardia Nacional o solo Sedena o Semar en ejercicio de actividades de seguridad pública o ciudadana.
sino a toda la corporación policial, que les incluye a todas las personas enunciadas y algunas otras más. Para lograr esta visión, que esta visión pueda llegar al ámbito institucional, todas las corporaciones deben estar formadas en proximidad y trabajar bajo ese enfoque. Es uno de las críticas que siempre se han hecho a lo largo ya de mucho tiempo, que las instituciones policiales no actúan con la misma dinámica y con el mismo enfoque y bajo los mismos paradigmas. Bueno, es importante hacer homogéneo los proyectos para que puedan llegar a mejores resultados. El enfoque de proximidad implica que la institución no debe crear u operar un área o célula exclusiva de proximidad, porque esto se contrapone a los fundamentos de la misma, sino que debe ser más, la actividad debe englobarse en más áreas. Entonces, ¿cuál es la situación de una institución de seguridad pública, es decir, la policía que elabora con un enfoque de proximidad? Bueno, ¿cuál sería la idea? Pues que esta policía entiende la institución, entiende la seguridad, atiende temas delictivos, conductas delictivas, conoce los factores criminogénicos del origen de las conductas delictivas, entiende de faltas administrativas, de conflictos entre las comunidades y problemas en general que afectan la calidad de vida de la población. Como verán, esto es amplitud y esto es conocimiento del entorno en todas aquellas circunstancias que atañen a la afectación de los derechos humanos de las personas, las libertades de las personas, el proyecto de vida de las personas. Todo esto lo afecta o lo menoscaba. Entre mayor conocimiento que se tenga del entorno, pues por supuesto estamos hablando de una institución policial que labora con enfoque de proximidad. Debes conocer el entorno en el cual te desempeñas para efectos de que puedas incidir en él. Pero también busca el acercamiento y el servicio a la comunidad para conocer estos problemas. Colabora con la ciudadanía porque no solo ve a los ciudadanos y ciudadanas como personas que pueden exigirles un servicio, sino como corresponsables en la seguridad. Entonces somos un equipo, ¿verdad? Es al punto importante al que llegar. Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana o seguridad pública y la población debemos entender que formamos parte del mismo equipo. Y ustedes saben perfectamente que un equipo funciona cuando todas las personas que colaboran en el equipo tienen el mismo objetivo que no las mismas funciones. Tienen el mismo objetivo que no las mismas funciones. La visión de proximidad que se genera debe ser formal, es decir, debe quedar por escrito en un documento. Eso puede ser los reglamentos de policía y gobierno municipales, y que exprese lo que ya hemos mencionado, pero también debe ser comunicada internamente, es decir, debe estar en la visión de la institución para todo el personal que trabaja, y cuando decimos todo el personal es todo, personal administrativo, personal de mando policial, mandos medios, policías, términos generales, de manera que todas las personas que colaboran en la institución entiendan pues de qué se trata, para que actúen en el mismo sentido. La estrategia también debe ser comunicada de manera externa, no nada más interna hacia el personal, sino también a la ciudadanía para estar en consonancia. Si de manera interna sabemos cuáles son los criterios, los paradigmas, las reglas, las instrucciones, los protocolos, si estos se conocen de manera interna en la corporación, pero a su vez de manera externa, pues todas y todos ganamos, porque la sociedad, al conocer cuáles son los protocolos de actuación, las directrices, las obligaciones, conoce mejor sus derechos y los puede hacer valer. Y pues uno de los clásicos aforismos del derecho es que el ejercicio de un derecho no debe molestar a nadie, al contrario, debemos privilegiar siempre y fomentar que las personas ejerzan sus derechos. La policía debe contar con una organización territorial para que pueda acercarse mejor a la población y, por supuesto, minimizar los tiempos de respuesta. Por eso los sectores.
Obviamente hay que tomar en consideración que no es lo mismo área urbana que área rural, no es lo mismo área rural plana que área montañosa, o donde hay un río, o donde hay costas, etcétera. Pero la sectorización obedece a criterios de inteligencia para efectos de ver cuál es la mejor forma en que las autoridades se pueden desplegar y disminuir los tiempos de respuesta. La sectorización hay que considerar población, número de viviendas, número de habitantes, tipo de territorio, avenidas, parques, jardines, uso de suelo, las actividades económicas y factores de criminalidad. ¿Qué factores de criminalidad? Tasa de delitos, mapas de georreferencia delictiva, principales delitos o faltas administrativas, demandas ciudadanas. Esto lo debemos tener y es información relevante para que se pueda dar una correcta sectorización. Depende del tamaño y las características de la población. Pues el municipio aquí dice, pero bien podría ser cualquier agrupación de personas como una comunidad, una ranchería. Habría que ver. Esto está clasificado de forma diferente en cada ordenamiento constitucional de los estados. Pero también el estado de la fuerza, y de esta manera se pueden crear de 1 a 3 niveles de división territorial con sectores, subsectores que puedan permitir un mejor despliegue y una operación policial, por supuesto, que logre conseguir lo que conseguir pretende. Para operativizarlo, el territorio debe estructurarse a partir de niveles de división, zonas, sectores, cuadrantes, perímetros, son solo formas de llamarles, que definen las unidades para operación y la actuación policial. Y los niveles de división se diseñan al menos con base en estos criterios. Depende del tamaño del territorio de actuación, puede haber casetas o comisarías, ustedes han visto los módulos de policía, por ejemplo, y estos pues promueven el acercamiento y asignar a policías a sectores definidos. Y bueno, dice aquí, se evita su rotación de manera constante para que la ciudadanía les conozca. Es muy importante conocer al policía de la comunidad, que la gente de la colonia identifique a sus policías, que los conozca incluso por nombre. Esto es importante, aunque también valdría la pena mencionarlo, en muchas de las ocasiones las rotaciones obedecen a temas de corrupción. Los turnos, algo que es importante, yo lo he visto en múltiples actividades de capacitación que he tenido con personal de diferentes corporaciones. Ha habido quejas, las he escuchado acerca de los turnos, personas que llegan a estar de turno más de 36 horas sin poder dormir y pues manifiestan sus incomodidades y cómo me pueden exigir que esté pendiente, que esté en mis 5 sentidos cuando no he dormido en más de 36 horas y eso es algo que debe tratarse. Y bueno, por supuesto, atender y responder la demanda propia de la comunidad municipal o de la demarcación que corresponda. Hay que ver un análisis de la demanda, qué días y qué horas hay mayor incidencia delictiva para identificarla. Por supuesto, esto depende mucho de los lugares, las fiestas patronales, la cultura de los pueblos, entre otras, las fiestas religiosas son importantes, o las fiestas de carácter civil. Por eso es importante diseñar turnos en función de lo que requiere los servicios policiales, la demanda de los mismos, turnos para que el personal pueda descansar, por supuesto que es importante, y bueno, una evaluación periódica, por ejemplo, dice aquí de manera anual, respecto del sistema de turnos por medio de encuestas de ambiente laboral o algunos otros instrumentos que correspondan. Número 3, el desarrollo individual. Lo que veíamos es el aspecto institucional, ahora veamos el desarrollo individual de la policía de proximidad. Aquí nos vamos a referir a cada persona. Por un lado, el perfil y el proceso de selección. El personal que va a colaborar en estas instituciones de seguridad pública o ciudadana debe ser una persona profesional y con especialización en el ámbito de la seguridad ciudadana. Y aquí se recomiendan algunas habilidades o capacidades: que tenga la facilidad de convivencia social, es decir, poder tener esta posibilidad de acercamiento, conocer el entorno del lugar donde trabaja, la capacidad para ofrecer soluciones a problemas de seguridad, es decir, el ingenio y el conocimiento correspondiente. Y también esto implica promover la integración de policías mujeres, esto es importante,
Por ello es importante reclutar a personas de esta condición, porque siempre es importante, ya veremos que para el respeto de los derechos humanos en muchas ocasiones es importante que sea personal de mujeres el que participe y no el de varones, aunque esto siempre tendrá sus debidas excepciones. Un proceso de selección requiere, entre otras cosas, exámenes médicos, por supuesto, exámenes físicos, es decir, buena condición física, perfiles psicológicos, perfiles socioeconómicos, es decir, condición económico-social de las personas que aspiran, una entrevista, al menos visitar el domicilio de la persona para ver cuál es su entorno y, por supuesto, entrevistas a otras personas, como bien pueden ser vecinos de la persona que está intentando formar parte de la corporación. Durante el proceso de selección también pueden considerarse otros aspectos como aptitudes, actitudes de las personas candidatas para determinar en qué área se pueden incorporar. De esta manera pues se pueden eficientar los recursos, hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, como verán, el proceso de selección de candidatos es sumamente importante. Debe haber un perfil de la persona que se va a dedicar a las actividades propias de la corporación, y en la medida en que esto esté debidamente analizado y vaya siendo modificado de forma paulatina por expertas personas en la materia, pues por supuesto que los resultados que podríamos esperar son mejores. Algo que es muy importante es que el personal que realice estas actividades vea la actividad policial como un proyecto de vida. Es decir, yo quiero ser policía y ese es mi proyecto de vida, quiero desempeñarme en esta área del servicio público como un proyecto de vida, y si esto lo conseguimos, hemos dado un paso agigantado para obtener los resultados deseados. La capacitación es fundamental. Entonces, por un lado la selección del personal, pero también capacitación permanente, capacitación constante y capacitación que sirva. Por ello hay que considerar metodología en la solución de problemas, metodología para el trabajo con la comunidad, temas como perspectiva de género, temas de seguridad ciudadana, protocolos de atención para las diferentes posibilidades. Hay protocolos para la violencia familiar, protocolos para casos como, por ejemplo, cómo detener a una mujer, cómo detener a una persona con discapacidad, entre otros muchos protocolos para las detenciones y las intervenciones en materia de seguridad pública. Hay instrumentos en el ámbito nacional, hay instrumentos en el ámbito internacional. Tenemos una ley para el uso de la fuerza, pero tenemos un protocolo para el uso de la fuerza. Esto es en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional hay muchos instrumentos que establecen principios para el uso de la fuerza, por ejemplo. Y esto es importante, capacitar a las personas para que sepan cómo hacer uso de esta potestad que tienen las instituciones de seguridad pública. Para implementar la capacitación complementaria, algunas alternativas: convenios con las academias de policías, convenios con las instituciones de educación pública como las universidades, por ejemplo, o los centros, los organismos protectores de derechos humanos, o entre otros de la sociedad civil. Y es importante que la capacitación también se pueda realizar en las propias instalaciones de la autoridad. ¿Qué temas tenemos para considerar la capacitación continua? Temas como, por ejemplo, atención a víctimas, victimología, comunicación asertiva, manejo de emociones, protocolos de recolección de evidencia, uso y análisis de la información, metodología para efectos de temas de entrevistas, intervención en caso de crisis. Son cursos que serían bastante prudentes que cualquier policía tuviera, entre otros que son los más comunes, como por ejemplo adiestramiento en el uso de las armas, técnicas de sometimiento, lucha cuerpo a cuerpo, primeros auxilios, que son parte de la capacitación continua del personal policial. Algunos más, como habilidades de liderazgo, trabajo con la comunidad, información delictiva, análisis y manejo de información delictiva, son los temas de inteligencia, diseño de estrategias policiales basadas en evidencia. Entonces, vaya, no es otra cosa más que lo que conocemos a partir de la reforma
que se dio en 2008 durante la gestión del presidente Calderón, en que transitamos de un sistema penal de carácter inquisitivo o inquisitorio a un sistema de orden acusatorio, lo que supuso, entre otras, muchos cambios de paradigmas, pues cambiar de una policía tradicional, me estoy refiriendo a la policía ministerial, a una policía científica. Y una policía científica es la que actúa con base en métodos, lo que conocemos como el método científico, que hoy es solamente una forma de llamarle a toda esta pluralidad metódica. No hay un método científico, eso ha sido rebasado hace mucho tiempo, sino que hay pluralidad metódica en función del objeto correspondiente. Por eso cuando se habla de diseño de estrategias policiales basadas en evidencia, estamos pensando en la ciencia, por supuesto. Equipamiento e imagen. Bueno, uniforme, armamento, vehículos, todo debidamente diseñado, implementado, uniforme, como su nombre lo indica, identificable por la ciudadanía, porque esa es la intención. El uniforme genera cohesión en el grupo, el uniforme permite a las personas, a la ciudadanía en general, identificar a estas autoridades, identificar los vehículos, entre otras cosas. La evaluación, si bien es cierto todo el proceso de selección, capacitación continua, la imagen, pero también la evaluación. Un enfoque de proximidad implica que al personal policial se le evalúe. No basta con las detenciones que realizó o el número de infracciones que logró levantar, porque si esto es lo que mide la eficacia de la policía, pues entonces algo mal estamos haciendo. En realidad estos criterios cuantitativos no abonan mucho para evaluar debidamente lo que está aconteciendo. Requerimos criterios, si bien cuantitativos, también es importante considerar los criterios cualitativos, que son diferentes en su forma de apreciación y de mesura. Pero bueno, la evaluación debe tener una visión de proximidad, una gama de valores predefinidos, controles de confianza periódicos. Y bueno, ¿qué criterios se sugiere evaluar en un modelo de proximidad? Temas de legalidad, eficacia, eficiencia y profesionalismo en la policía. La dignificación de las policías también es importante para una policía de proximidad. Un salario digno, temas de seguridad social, las prestaciones que correspondan, por supuesto un sistema que privilegie la premiación por aptitudes y buen desempeño. De esta manera se dignifica al policía y pues hay más personas que quieran, que vean como proyecto de vida la actividad propia de seguridad pública. El modelo después va a un número 4, que es la operación policial. Metodología de solución de problemas. La metodología de solución de problemas es un enfoque de operación policial. Hay una gama de incidentes de seguridad que tienen características similares y bueno, estos se revisan de manera específica para ver qué patrones hay en un problema de seguridad y bueno, a partir de esta dinámica de carácter inductivo, esto no es otra cosa más que método inductivo, pues a partir de casos ya conocidos individuales podemos inferir sobre casos nuevos. Y en ese sentido, cuando vemos que hay un fenómeno de violencia que sucede de manera constante en una sociedad y a partir de una metodología de solución de problemas analizamos el fenómeno en lo individual, lo contrastamos con los demás fenómenos individuales y nos damos cuenta que coinciden en algunos de sus elementos y bueno, pues esto nos puede llevar a mejores mecanismos de investigación, porque cuando encontramos ciertos patrones es más fácil identificar las causas y de esta manera es más sencillo atacarlas por el origen y no por el efecto, como lo decíamos en un momento anterior. Entonces, esto de metodología de solución de problemas no es otra cosa más que la ciencia aplicada en un espectro específico de los problemas que enfrenta la policía.
en esencia pues sería el objeto de estudio. Por su naturaleza, esta metodología permite que soluciones permanentes se verifiquen en problemas de seguridad identificados. Si podemos identificar cuáles son las causas que se dan de manera concurrente en problemas similares, hemos dado un gran avance, pero para ello se necesita una metodología. Está basada en el análisis de la información, prioriza acciones preventivas, requiere coordinación de las policías con otras instituciones para implementar estas soluciones de manera conjunta. Esto es, insisto, no es otra cosa más que la inteligencia policial que obedece a la operación de la ciencia. En esencia, pues podríamos decir que estamos hablando de una técnica. Se orienta el trabajo preventivo a los problemas de seguridad y no a los incidentes aislados. Si podemos identificar, como decía yo, patrones, podemos distinguir causas y entonces atacamos por ahí. Y esto es mejor. Los problemas de seguridad pueden consistir en aumento de la incidencia criminal, presencia de factores de riesgo, una alta percepción de inseguridad por parte de la población. Ahorita vamos a ver estas aristas. Son 5 pasos para que se pueda lograr esto y van a ver ustedes cómo esto es muy parecido a lo que nos enseñaban en la secundaria cuando hablábamos de métodos, ¿no? Definir un problema, primero tenemos que identificar el problema, cuál es el problema, cuáles son sus características, identificar las causas del problema. Oye, pero vamos a identificar todas y cada una de las causas. La realidad es que eso ahorita, al día de hoy no es posible, pero sí podemos identificar algunas. Una vez que analizamos e identificamos las causas, respondemos a las causas. Si nos damos cuenta que la falta de luminarias es una causa de la delincuencia en la colonia X, pues al responder a las causas, que es pues a falta de luminarias, ponemos luminarias y luego medimos resultados. Cómo ha disminuido la incidencia criminal en esta región, lo contrastamos antes de las luminarias, después de las luminarias. El parque no es funcional, está deterioradísimo y la gente no lo visita. Hay alta incidencia en delincuencia en los alrededores. Bueno, vamos a arreglar el parque. Una de las causas por las cuales hay delincuencia por parte mucho de las personas jóvenes es la falta de oportunidades para desarrollar actividades deportivas, culturales, entre otras. Remozamos el parque y vemos cómo cambian los resultados. Cuando encontramos que los resultados son positivos, pues conviene continuar. Y ya lo decía Albert Einstein, ¿no? La definición de tonto no es otra cosa más que la persona que espera resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Si nos hemos dado cuenta que las estrategias en relación con el combate a la violencia y a la incidencia delictiva no han logrado disminuir los diferentes criterios de medición, pues algo probablemente deberíamos cambiar para encontrar mejores resultados. Y algo es esta estrategia. ¿Cómo se recolecta la información? Pues por medio de llamadas o partes de las propias personas policiales o información de redes sociales, reportes de vecinos, denuncias, los informes policiales homologados, el registro de detenidos en la barandilla en las agencias del Ministerio Público, área de atención a víctimas también, bases de datos de INEGI. Todos estos son documentos o información que, decía yo, está, en algunos casos puede estar documentada en alguno de estos instrumentos, pero pudiera ser también el caso que no. Pero es importante que estas son fuentes de información y pues hay que recolectarlas y luego hay que hacer cruces con ellas para ver en qué coinciden, en qué no coinciden. Y cuando encontramos estas coincidencias estamos identificando probablemente las causas, entre otros. La información debe estar organizada de manera sistemática, que no es otra cosa más que ordenada para identificar patrones. Los patrones más complejos y en ese sentido tenemos mayor claridad. La información recolectada tiene 2 objetivos. Uno, ser base de la operación diaria y otra, fuente para la metodología de solución de problemas, que era de la que hablábamos hace rato. Las estrategias deben diseñarse con base en
las acciones que puedan ser realizables de manera clara y concreta, acciones a ser implementadas por diferentes actores, planes de acción, medios de verificación. Acciones que puedan ser implementadas por diversos actores pueden ser las propias policías, pero la comunidad también puede participar en ello. Las reuniones de mando son fundamentales para una policía de proximidad, simplemente pues para que estén en el mismo canal y actúen de conformidad con los criterios correspondientes al mando y a la organización. De esta manera, cuando las estrategias y las instrucciones se discuten y se hablan con claridad, pues por supuesto que los resultados deberían mejorar. El enfoque de proximidad implica que en las reuniones de mando se trate la metodología de solución de problemas. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que se hable del diseño o presentación de estrategias de proximidad, seguimiento a las actividades previamente implementadas conforme al modelo de solución de problemas, rendición de cuentas y análisis de resultados. Esto es algo que debe acontecer en las reuniones de mandos, porque pues, como toda política pública siempre es objeto de evaluación y de modificación de manera constante. Número 5, colaboración con la comunidad. Eso lo habíamos mencionado ya. Una policía de proximidad es la que colabora con la comunidad, entre otras cosas. Las actividades diarias de las policías que trabajan con este enfoque que hablábamos de proximidad, entre otras cosas, deben generar información para mejorar la seguridad, mejorar la percepción de seguridad de las personas que habitan la comunidad y, bueno, incrementar la confianza. Estas son las actividades que deben lograr los policías de manera constante. Entonces, repito, generar información, mejorar la percepción de seguridad y la confianza en los ciudadanos. Por supuesto que hay una mayor percepción de seguridad cuando una policía está presente, cuando vemos que la patrulla de la policía aquí en la Ciudad de México pues pasa constantemente por las avenidas, las calles, va a las tienditas de abarrotes, lleva su lista para que les firmen de que la visitaron, etc. De esta manera hay mayor percepción de seguridad cuando vemos a la policía más cercana a la gente, pero también si los conocemos a los policías, logramos identificarles por su nombre, etcétera, esto da una percepción de seguridad mayor a la ciudadanía, porque no es un policía del cual no tienes ni idea, sino es el policía que conoces, que identificas, con el que convives. Es por eso que de repente ven ustedes que la policía, yo veía recientemente en una plaza comercial aquí en la Ciudad de México, como policía de la Ciudad de México, tenían una especie de exposición donde mostraban uniformes, armamento, mostraban algunas de sus estrategias, platicaban con las niñas, los niños, les ponían un casco, convivían con ellos, con ellas, y esto es parte de una estrategia de proximidad que es importante. Esos objetivos se pueden lograr con estrategias que previamente se determinaron en la reunión de mandos, por eso se hablaba de la reunión de mandos. Esto se sugiere que se haga de manera semanal o quincenal el plan correspondiente. Este plan, que incluye el plan operativo, rutas de patrullaje, agenda de visitas, como les decía yo, las visitas que se dan a la escuela, al mercado, al centro comercial, a los cines, a los parques, etcétera. Que las policías se acerquen a los eventos, que estén cercanos, que se presenten, que la gente los conozca. Todo es bien importante. Estos planes deben poderse adaptar a los diferentes entornos que obedecen a las comunidades correspondientes. Los protocolos de actuación de proximidad son importantes. Hay múltiples protocolos para las tareas de proximidad. Los policías deben actuar de conformidad con ciertas directrices y estos son los protocolos. Por eso tenemos protocolos para la detención, tenemos protocolos para el uso de la fuerza, tenemos múltiples protocolos para detención de personas con discapacidad, personas, mujeres, personas de los grupos de atención prioritaria, entre otras muchas. Hay protocolos para asistir en labores, por ejemplo, de
seguridad en mítines, en marchas, etcétera. Actividades de proximidad y acercamiento comunitario, atención a conflictos vecinales, atención a sucesos criminales, hay diferentes protocolos para ello. Las reuniones con la comunidad, pues por supuesto que son esenciales en un modelo de proximidad, porque de esta manera se puede ejecutar, evaluar y adaptar las estrategias de la policía. ¿Cuáles son los objetivos con las reuniones con la comunidad por parte de las policías? Pues que la policía y la ciudadanía se integren en un solo grupo, canales de comunicación, nada mejor que tener el teléfono celular del policía de tu colonia, poderlo contactar por WhatsApp, por ejemplo, tener información de inteligencia comunitaria, coordinar acciones para solucionar problemas, rendir cuentas, importante. Piensa en una comunidad indígena donde se pueden coordinar acciones para la solución de problemas de seguridad con las policías comunitarias y las policías institucionales, que actúen bajo paradigmas, si bien es cierto, diferenciados por cuestiones culturales, pero sí estratégicamente vinculados y que persigan el mismo objetivo. Número 6, colaboración entre instituciones y con la sociedad civil organizada. Lo que veíamos en las láminas anteriores es la colaboración con la sociedad, el ciudadano, la ciudadana de a pie, pero ahora vamos con la sociedad civil organizada, los grupos de condóminos de un edificio de departamentos, los grupos de vecinales debidamente integrados, pero también organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, entre otros. El enfoque de proximidad implica que debe la seguridad entenderse como un todo y no como aspectos aislados, es decir, una forma integral. Hay factores de múltiple índole que se deben todos conjuntar para entender de forma integral qué es esto. Se reconoce que la policía necesita colaborar con otras instancias para tener buenos resultados. La policía debe tener un esquema de colaboración interinstitucional para que pueda canalizar y dar seguimiento a demandas o solicitudes de la ciudadanía. Y esto es importante. La colaboración entre instituciones debe estar fundamentada en la metodología de solución de problemas, que es el gran instrumento. Y así se puede identificar a quiénes son las personas responsables de implementar estas soluciones. Para llevar a cabo el proceso hay que definir quiénes son los enlaces, cuáles son los puntos de contacto de las instituciones. Los enlaces o puntos de contacto deben ser personas que conozcan la estructura, funcionamiento y atribuciones de la institución, tanto de la seguridad pública como de la sociedad civil organizada. De esta manera podrán tener resultados óptimos. Es decir, la colaboración institucional requiere de una persona de la institución y una persona de la corporación policial, pero no cualquier persona, sino gente que sepa cuál es la estructura de una y de otra, cuáles son las necesidades, cuáles son los procedimientos, cómo se dan los puntos de acuerdo. De eso es de lo que se trata, de que haya gente capacitada y con las facultades correspondientes para establecer estos vínculos. Por eso la policía debe tener su enlace y las instituciones de la sociedad civil deberán tener sus enlaces correspondientes. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos enlaces con diferentes instituciones que nos solicitan cursos de capacitación. Generalmente el enlace de las instituciones que nos solicita cursos de capacitación pues son personal relacionado con temas de capacitación. Y de esta manera podemos coadyuvar y lograr resultados mejores. La policía debe trabajar en conjunto con la sociedad civil organizada. Estamos hablando de organizaciones de comerciantes, organizaciones de vecinos, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, escuelas, comités de padres de familia, agrupaciones religiosas, entre otros muchos. De esta manera, si la policía de proximidad, la institución policial del municipio puede establecer vínculos con todos los grupos de la sociedad civil organizados y coadyuvar con ellos en el ámbito de la política correspondiente, este plan que hemos mencionado ya tantas veces, pues por supuesto que se pueden alcanzar mejores resultados. Cerca de concluir, la atención a víctimas es fundamental en una policía de proximidad. La atención a las víctimas
es fundamental. Ya habíamos hablado en otra sesión acerca de los derechos de las víctimas, pero ¿cuál es el objetivo de la policía de proximidad en temas de atención a víctimas? Lograr confianza en la policía por parte de la víctima, obtener información que permita mejores análisis para la proyección de las políticas correspondientes para las estrategias propias de la policía, brindar apoyo a la víctima. Por eso la capacitación en atención a víctimas también es fundamental. La atención que se brinda a las víctimas debe darse con sensibilidad, proporcionar un trato digno, no revictimizar a la persona y bueno, hay que seguir los protocolos institucionales. Conocer los derechos de las víctimas es importante, conocer los instrumentos jurídicos donde se prevén los derechos de las víctimas es fundamental. Una policía de proximidad debe estar capacitada en temas de victimología. La atención a víctimas debe darse bajo principios como buena fe, dignidad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, igualdad, no discriminación, máxima protección, no criminalización, no revictimización, trato preferente. Esto está en la Ley General de Víctimas, como lo leíamos en algún otro momento cuando hablábamos de las víctimas del delito. Cuando la policía no cuenta con los recursos para atender de manera integral a las víctimas, pues tendría que establecer mecanismos de colaboración para que algunas otras instituciones pues suplan a las policías en la administración de estos requerimientos. Recepción de denuncias de las víctimas. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, la policía puede recibir denuncias sobre hechos posiblemente constitutivos de delitos. Esto es importante, no nada más es el Ministerio Público. La policía también está facultada para recibir denuncias. Se pueden recibir incluso denuncias anónimas, ¿de acuerdo? ¿Para qué están habilitadas las policías? Levantar denuncias en campo, salir y levantar las denuncias, recabar denuncias en la sede de la policía o en las estaciones o los módulos de policía. La canalización de las víctimas. En un enfoque integral de atención a víctimas, la policía tiene mecanismos para dirigir a las víctimas a las instituciones correspondientes para que sean atendidas en relación con las necesidades propias de la víctima. Entonces, pues hay instituciones donde les van a proporcionar asesoría jurídica, donde pueden presentar una denuncia, donde pueden promover una queja ante los organismos de derechos humanos. Hay instituciones de carácter médico, psicológico, etcétera, que pueden atender las condiciones propias de las víctimas. Como dice en la lámina, pues apoyo psicológico como mero ejemplo. Y para concluir, pues estaríamos en la evaluación y rendición de cuentas. Como es evidente y desde una perspectiva científica, la única forma que tenemos para ver si nuestro modelo de proximidad policial está funcionando, pues tenemos que evaluarlo. Y la evaluación obedece a varios criterios. Por un lado, son los mecanismos que se establecen para ver si se han alcanzado los objetivos, de qué manera, en qué condiciones, tanto en el aspecto cuantitativo como el cualitativo. Pero a su vez también la propia institución no nada más será evaluada, sino que también tendrá que rendir cuentas de su actuación, es decir, presentar informes. La evaluación institucional no es otra cosa más que el monitoreo del avance, desempeño y resultados de la policía de proximidad. La institución debe establecer estos mecanismos de evaluación y bueno, debe determinar qué quiero medir y cuáles son los instrumentos idóneos para medirlo. La institución debe tener un área responsable para establecer los criterios de medición y analizar cuáles son los indicadores correspondientes. Puede ser apoyada por otras áreas, pero debe haber un área de las policías encargada de ello. La rendición de cuentas a la ciudadanía y la comunicación. Es muy importante que la policía rinda cuentas, pero la rendición de cuentas debe darse también a la ciudadanía. Esto tiene una finalidad, que la gente sepa lo que está haciendo la policía y de esta manera pueda confiar un poco más en esas instituciones, porque eso es fundamental. Vale la pena decir que se deben dar informes de labores, es decir, qué se hizo, e informes de resultados, qué se consiguió. En los parques públicos, en algunos lugares del país, pero incluso aquí en la Ciudad de México, que es donde su servidor vive y en este momento se encuentra,
En el Parque de la Colonia, uno de los parques que hay en la colonia donde yo vivo, se presentan estos informes. La policía, se presentan los policías de la zona y rinden informes en la plaza pública. Entonces pegan carteles donde invitan a la ciudadanía a escuchar el informe y ahí también recaban peticiones. Y es un buen ejercicio, es un ejercicio interesante que la policía de la colonia donde vivo pues lo haga. Esto es parte de un modelo de proximidad implementado en la Ciudad de México. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo nuestra charla del día de hoy y pues no me queda más que agradecer la atención del público que nos siguió a través de esta transmisión, esperando que esta conferencia haya sido de utilidad para un mejor desempeño como personas servidoras públicas y en la prevención de violaciones a los derechos humanos. Las instrucciones para descargar su constancia de participación las visualizarán en la pantalla y en nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación en las próximas conferencias. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. ¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en
educa.cndh.rg.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.